Bien, voy a comenzar con el primer ejercicio de referencias. En este primer caso vamos a introducir la fórmula en la celda C3, introducimos el igual y multiplicamos la celda B3 por el precio hora que aparece en la celda D3. B3 por D3, pulso intro para validar la fórmula. El resultado es correcto, 2 por 100, 200 euros, que cuando arrastro falla la fórmula al copiarse y pegar en cada una de las filas. Si me voy a mostrar fórmulas para ver el interior de las fórmulas, la edición y no el resultado, que es lo que veía en dichas celdas, para eso sirve el mostrar fórmulas que encontramos en la pestaña funciones, en la pestaña fórmulas, y vemos que se ha ido desplazando la fila y ha ido multiplicando por estas celdas que veo resaltadas ahora con este color rojo. Por lo tanto, puesto a que la celda está vacía, el resultado es 0. Para que la fórmula funcione a la perfección, lo único que debemos hacer es introducir un dólar delante de la fila, que es representada por el número. La fila es la 3 y no queremos que la celda D3 vaya saltando de una fila a otra adoptando el valor 0. Para anclar la celda tenemos que introducir un dólar delante del número que representa la fila. Pulso intro o valido la fórmula y ahora cuando vuelvo a arrastrar, porque estos son los resultados del arrastre previo, ahora debo volver a arrastrar desde el controlador de relleno y ahora cada uno de los valores de la columna D, de la columna B de Barcelona, son siempre multiplicados por la celda D3. Pulso, acciono el mostrar fórmulas y veo que ahora cada una de las celdas de la columna B han ido saltando de fila, pero no lo ha hecho en ningún caso la celda D3, nunca ha variado su posición en la fila. Este es el primer caso. Bien, en este primer ejemplo hemos tenido que utilizar una referencia del tipo mixta que ancla la fila. Esta referencia, la D3, con el dólar anclando la fila, es una referencia mixta que bloquea o ancla la fila. En el siguiente caso, que tenemos aquí preparado en la pestaña referencias, en este segundo caso vamos a necesitar otro tipo de referencia. ¿Qué es lo que debemos conseguir? Multiplicar 20% el contenido de la celda B5, multiplicar por cada una de estas 6 celdas de la B2 hasta la D3. Introducir una fórmula aquí en la celda B11 que nos posibilite con dos movimientos, arrastrando horizontal y después verticalmente, con una única fórmula introduciendo la referencia que nos interesa utilizar, podamos reutilizar la fórmula sin problema de adoptar valores de celdas contiguas. Vamos a ver, introduciría el igual y multiplicaría la celda B2 por la celda B5 donde tengo el 20%. Si yo hago esto, valido la fórmula y arrastro, pues los resultados serán erróneos porque las variables se han ido desplazando y ha ido adoptando los valores de las celdas que os estoy señalando. Y de esa manera ha ido multiplicando por celdas vacías. Debo reformular e introducir un dólar o varios de ellos y pensar, si debo desplazar
la fórmula en sentido horizontal y también vertical, y es esta la celda que no debe desplazarse en la fórmula jamás, pues entonces B5 debo anclarla de manera absoluta, una referencia absoluta que no permita el desplazamiento de la fórmula al arrastrarla en un sentido y en el otro. Valido la fórmula introducida y vuelvo a arrastrar y compruebo que ahora sí que me aparece el 20% de cada uno de las celdas de la fila 2 y de la fila 3. Vamos a resolver el siguiente caso en el que veo que hay comisión en la columna G, comisión en la columna H, comisión en la columna I. Por lo tanto, tiene que haber un desplazamiento de una columna a la siguiente, pero para nada moverse a estas columnas cuando la fórmula la arrastremos para abajo. Por lo tanto, la fórmula que nos interesa introducir en la primera de las celdas para reaprovechar en el resto, en el rango de celdas correspondiente, sería G2 por G5, y G5 anclaría de nuevo la fila, como en el primer caso. G5 es donde tengo el 20%, nunca interesa que se venga a esta fila en blanco, por lo tanto anclo de este modo y pulso intro. Arrastro y vuelvo a arrastrar del controlador de relleno, y con 2 movimientos tengo las 6 operaciones correctamente expuestas en sus celdas. Vamos con este caso, el más sencillo de todos. Bueno, deciros que aquí he vuelto a utilizar una referencia mixta que ancla la fila. Mixta porque hay una fila que está bloqueada, pero la columna está libre, por lo tanto es mixta. Y en este otro caso utilicé referencias absolutas porque anclas la fila y también la columna. $2, eso es una referencia absoluta. Y vuelvo a este otro caso en el que necesito que se vaya desplazando la fórmula y vaya adquiriendo todos los valores, porque debo multiplicar 20% por 1000, debo multiplicar la H22 por la H19, la I22 por esta otra. Por lo tanto, necesito que se vaya copiando y pegando siempre la fórmula. Esta es las referencias relativas, no debo anclar absolutamente nada. 20 por 1000 y ya arrastro sin introducir ningún dólar. Ambas variables son referencias relativas que en función de dónde recae la fórmula, pues adoptan los valores de las celdas que tocan. Este otro caso, ¿qué nos encontramos? Que hay dos celdas con datos que interesan que participen de la operación, y aquí nuevamente, como en cada uno de los ejemplos, 6 celdas que debemos utilizar. Este caso hay que anclar la columna y dejar libre la fila para que se pueda desplazar y adoptar el valor 5% y multiplicarlo por la fila 20. O sea que hay que utilizar una referencia mixta, pero que ancle la columna. Por lo tanto, el dólar delante de la letra de la celda que debemos anclar. Si yo empiezo por aquí, B19 por B19 tiene que estar libre, porque tiene que adoptar
6 posiciones distintas. En cambio esta otra, la B22, esta sí que voy a anclar con el dólar delante de la B. De esta manera, cuando yo ahora arrastro este primer desplazamiento de una columna a la siguiente, 2000, su 20%, 400, y el 20% de 1500 es 300, ha multiplicado, mostrando las fórmulas, compruebo que ha ido multiplicando B19, C19 y también D19 siempre por B22, que es donde tengo el 20%. Ahora ya solo me queda arrastrar con el controlador de relleno y de esa manera se copia y pega la fórmula y lo que hace ahora es multiplicar por la fila B23. Como no bloqueamos la fila, ha saltado de fila, era el 0,05, este es el 5%, y aquí vemos que multiplica siempre por B23, que es donde está el 0,05, o sea, ese 5%. Estos son, nada, ejemplos básicos de las distintas referencias, cómo utilizarlas. Un resumen así bastante práctico. Espero que os sirva de apoyo si hay algún caso que os sea de difícil resolución. Hasta la próxima, detengo el vídeo aquí.